Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándole con descaro le dijo: «Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes». Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. El día de hoy voy a hacer algo peligroso. Y creo que no estoy exagerando cuando digo que voy a hacer algo peligroso. Porque hoy voy a hablarte de ella, de esa dama despiadada, de esa maldita de Proverbios capítulo 7. Voy a exponerte a la madame, la dueña del prostíbulo más grande de este mundo, que tiene como clientes habituales a sencillos trabajadores, a grandes empresarios, a políticos e incluso a reyes. Se han encontrado a la puerta de su prostíbulo no solo a adultos, sino también a niños. Porque a ella no le importa la edad. Cuanto más tierna es el alma de aquel que llama a su puerta, antes se asegurará de tener un cliente para toda la vida. Ella es tan rica, tan poderosa y tiene tanta influencia que ha convencido a nuestra cultura de que su prostíbulo es un bien público, un parque de atracciones, una escuela de educación sexual. Y hoy me propongo desenmascarar a esa maldita que ha extendido su influencia hasta la iglesia, que ha destruido preciosos matrimonios, ha esclavizado a nuestros mejores jóvenes y ha destruido el propósito de muchos de nuestros ministros. Esa malvada que tiene un nombre que solo nos atrevemos a susurrar en la iglesia, porque la tenemos miedo. Porque algunos de los que estamos aquí sabemos que nos conoce, sabemos que tiene nuestro nombre escrito en su libro de visitas. Y sí, te estoy hablando de ella, te estoy hablando de la pornografía. Pero realmente es una muy buena predicación, ustedes la pueden ver en YouTube. Él se llama Itiel Arroyo, se llama Desenmascarando a la Madame. Es principalmente para jóvenes, pero me llama la atención cómo realmente hay alguien que está ahí siempre teniendo control, y porque lo mantenemos en secreto, no lo hablamos a voces, sino que todo el mundo sabe algo y lo mantiene en secreto, y el enemigo sobre eso sigue aprovechándose. Muchas veces la iglesia está acostumbrada a hablar de muchas cosas, y a veces cosas difíciles y cosas que requieren mucho estudio, pero obviamos muchas cosas que realmente son urgentes. Son urgentes, y una de esas es urgente. Saben, los secretos mejor guardados que hay en la iglesia tienen que ver con la sexualidad, y es algo que casi nadie quiere hablar, ni para bien ni para mal, porque no hablamos de ella
para protegernos y guardarnos, pero tampoco hablamos de ella cuando tenemos problemas en esa área. Cuesta mucho que eso se dé. Entonces, por eso es que esta charla es bien importante. Como decía el predicador ahí, muchas veces la gente no quiere hablar de eso porque ha tenido problemas también con la pornografía. Cuando estoy preparándome para esta charla y cuando estaba viendo la importancia del tema, me fui a escuchar a varios predicadores, varias personas de Dios, varios hombres de fe, y cuando yo los escucho hablar, todos ellos decían, es que cuando yo fui adolescente fui adicto a la pornografía y casi me quedo ahí y me costó salir y me pasó esto. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que generación tras generación nosotros estamos haciendo que nuestros niños y nuestros adolescentes enfrenten esa batalla solos? Sin nadie que les apoye, sin nadie que les ayude y sin nadie que les acompañe en este proceso. Y eso han sido en generaciones pasadas, pero nuestra generación todavía está en peligro mayor y es lo que vamos a ver hoy en día. De conceptos, primeramente, para empezar. El concepto que vamos a estar manejando hoy es el de la generación pornonativa. Entonces, cuando estamos hablando de una generación pornonativa, necesitamos poner un poquito atención a los conceptos que nos llevan a esto. Hoy en día todo niño necesita ser advertido del peligro de la pornografía y eso es muy importante. No es que el niño que necesita saber de esto es porque tiene problemas, porque es un mal pensado. No, nada de eso. Esos son los estereotipos que no nos han dejado realmente educar los niños. Todo niño, sin importar cómo sea, necesita ser advertido sobre la pornografía. Ahora, al final vamos a ver que hay edades, que hay formas, que hay muchas variantes, pero todos necesitan ser advertidos sobre la pornografía. ¿Por qué? Porque nuestros chicos son nativos digitales. Cuando estamos hablando de nativos digitales, significa que es la primera generación que ha crecido con la tecnología digital y que son nativos en el lenguaje de las computadoras, los videojuegos, el internet. Cuando hablamos de una generación nativa digital, significa que usted a un chiquito no tiene que enseñarle a usar un teléfono. El chiquito solito lo agarra y dice, ya entré, ya tomé la foto, ya se la mandé. Yo tengo una sobrina que como vivimos lejos tiene celular para hablar con nosotros por WhatsApp solamente, pero cuando yo la veo ya está mandándome sticker, está mandándome audio y es chiquitita, con 6 años, nadie le ha enseñado, pero ella se toma el selfie y me lo manda para que veamos qué está haciendo, porque es una generación que viene ya con la tecnología. Entonces eso trae muchísimas ventajas, pero también tiene muchos cuidados, que son los que vamos a ver hoy. Y si vamos hablando del concepto, entonces, ¿qué es pornografía? La palabra pornografía viene de prostituta y entonces se está haciendo una prostitución que es gráfica o es filmada. Hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Entonces, muchas veces estamos pensando en prostitución solo como esos videos o esas tomas que realmente tienen penetración o tienen relaciones sexuales directas, pero muchas otras situaciones también son pornografía y también nos va llevando a tener ese mismo efecto y hacer que cada vez se quiera ver más y se quiera conocer más. Entonces, sobre eso vamos a hablar también un poquito más hoy. ¿Qué pasa con la pornografía? La pornografía violenta los conceptos de belleza, de intimidad, de identidad, de disfrute. Viene y los violenta, los saca de su verdadero contexto y los lleva a otro contexto. Y la Biblia lo asocia generalmente con la lujuria, con la idolatría y con la fornicación. Sobre todo este tema vamos a hablar el día que vamos a hablar de la parte espiritual, así que hoy yo no voy a entrar mucho en detalle de este punto. Hablando sobre la generación pornonativa. ¿Qué es una generación pornonativa? ¿Por qué le han puesto este nombre? Dice que es una generación que descubrió el porno antes que su propia sexualidad. Ven sexo explícito antes de dar su primer beso. Su educación sexual viene de la pornografía. Y yo creo que si pensamos en la mayoría de nuestros chicos, muchas de estas características se están dando ya en nuestros chicos de 10 años,
son pequeñitos y ya ellos saben qué es besarse, ya ellos saben qué es tener relaciones, sus cuerpos ni siquiera han desarrollado y ellos ya saben cómo funciona todo. ¿Por qué? Por lo que han estado viendo, porque constantemente es una generación que está siendo bombardeada con toda clase de pornografía. A veces hablamos no pornografía directa, pero sí pornografía que le llaman soft, suave o blanda, que es todo esto que estamos consumiendo muchas veces nosotros a diario, aún sin darnos cuenta. Y esta frase sobre la generación pornonativa me llama mucho la atención porque es algo que tenemos que tener en consideración. Dice, antes se buscaba la pornografía, hoy en día esta te está buscando. Y si vemos con el pasar de los años, ha cambiado mucho. Antes para una persona accesar a pornografía, bueno, tenía que hacer un montón de cosas. Ahora no, cualquier persona con un celular con internet, a un solo clic, tiene millones de datos de pornografía. Entonces, cuando estamos hablando de una generación pornonativa, estamos hablando de una generación que está siendo bombardeada por todas las áreas. Ahorita vamos a ver que no es solo internet, pero es una generación que está adelantándose a su etapa por todo lo que está viendo y consumiendo del entorno. Y lo peor es que creen que eso es lo correcto, que eso es lo cierto. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está intoxicada con la pornografía. Y eso es un hecho triste y lamentable, pero si nosotros no nos damos cuenta de eso, significa que realmente nosotros ya hemos ido también perdiendo la sensibilidad en esa área. Cuando uno ve, y no estamos hablando solo, ya les dije, de videos explícitos, estamos hablando de canciones, estamos hablando de publicidad, estamos hablando de chicas en lencería por todo lado, de chicos sin camisa para anunciar cualquier cosa. Estamos hablando que en cada serie y película que vemos siempre tiene que haber un desnudo, siempre tienen que haber parejas del mismo sexo, siempre tienen que haber cosas que realmente a veces ni van con la trama, pero esta sociedad nos impulsa y nos impulsa a esa parte erotizada y sensual constantemente. Por eso es que muchas veces nosotros hemos perdido la sensibilidad a ver que algo realmente no está bien y dejamos que los chicos participen de eso. Yo trabajo con adolescentes, entonces casi siempre me gusta preguntarles, ¿qué están viendo en Netflix? ¿Qué serie está de moda? Y yo voy a ver, ¿verdad? Y les echo una ojeada para ver qué están viendo. Por Dios, una serie que ellos me dijeron, pero es que ni yo podía ponerla. Era algo tan vulgar, tan lleno de pornografía, tan lleno de relaciones, tan lleno de erotismo, y es lo que los chicos de 14 años están consumiendo porque son las series de moda. Pero nosotros muchas veces estamos perdiendo la sensibilidad a decir, no, eso no está bien, eso ya está pasando mi límite, y a eso es lo que queremos ir direccionando con esta charla. Realmente es primero vernos nosotros. Si yo he perdido la sensibilidad y estoy viendo muchas cosas como normales cuando no lo son, y después ayudar a que ellos también vean y lo entiendan. Porque no es solamente el decir no lo vamos a hacer, no, es decirles por qué y cómo vamos a solucionar esto. Hablando de que nuestra sociedad está completamente llena de pornografía, vemos algunos datos, por ejemplo, el Internet. 1 de cada 4 búsquedas que se hacen en Internet son de pornografía. Quiere decir que hay 68 millones de búsquedas al día que tienen que ver directamente con pornografía. El 20% del contenido en Internet, o sea, todas las páginas, todo lo que está en Internet, un 20% es pornografía. Y un 35% del contenido que se descarga en Internet es pornografía. Entonces, vean qué alto nivel hay en los llenos. El Internet está lleno de pornografía y eso claramente va a afectar en forma directa a los niños. Nos afecta a los adultos también, los jóvenes ni qué, pero también en los niños. Y cuando me puse a buscar datos actualizados y cercanos a lo que estamos ahorita sobre la pornografía, realmente me asusté más y dije, sí, definitivamente tenemos que hacer esta charla y necesitamos que haya más personas ahí porque son sus hijos los que están ahí. Vean, dice que 1 de cada 10 niños ha sido expuesto a la pornografía antes de los 10 años. Y se dice, este otro dato lo busqué como 2 veces y me salió siempre la misma información, porque realmente me impactó.
dice que 1 de cada 10 visitas a los sitios de pornografía es hecha por un niño o niña menor de 10 años. Significa que el 10% de los consumidores de sitios de pornografía son niños de 10 años o menos. Y yo sé que usted tiene algunos ahí cerca y dice, ¿cómo eso es posible? Pero es que esto es lo que pasa con la pornografía. Es algo que se da en secreto, en soledad, cuando nadie lo cree, cuando nadie lo sabe, eso puede estar pasando. Y por eso es que esta capacitación es tan importante. Y si usted vino hoy, yo le pido, venga a las 5 semanas para que usted se pueda llevar esa información realmente completa y tenga herramientas para que ayudar a que su hijo no sea uno de estos. O si bien ya ha pasado algo, usted puede ayudarlo. Entonces, hablemos de algunas estadísticas. En la mayoría, la exposición a la pornografía, los hombres lo hacen entre los 9 y 10 años. Eso decía que era cerca del 65% de los hombres ven pornografía iniciando entre 9 y 10 años. Las mujeres lo hacen entre los 11 y los 15 años. Y el 42% de los consumidores de pornografía tienen entre 10 y 17 años en la actualidad. Significa que de todos los consumidores de pornografía que hay en el Internet, casi la mitad son chicos entre 10 y 17 años. O sea, son nuestros niños, son nuestros adolescentes, los que están entre esa gama de edad. Por eso es que este tema es tan importante para ponerle atención a los chicos antes de 10 años para prepararlos y a los 10 años para seguirlos acompañando para que no formen parte de esta estadística también. Se dice que el boom, o sea, el rango de edad que tiene más consumidores es entre los 13 y 14 años, donde 1 de cada 3 es consumidor. Entonces, vean que a esa edad que los chicos están tan susceptibles, es donde mayormente están consumiendo pornografía. ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? Dice que el 50% de los chicos que consumen pornografía fue expuesto por accidente. Y por eso vamos a hablar en la charla de la tecnología, que va a ser muy importante. Como por accidente. Porque yo estaba, vea, es que eso pasa y a veces uno de verdad no se da cuenta. Usted está jugando un jueguito en el celular, de lo que sea, de hacer parejas, de disparar una bolita, un jueguito inocente. Pero cuando usted pierde, le pasan anuncios. Y en esos anuncios pasan cada cosa. Un día de estos yo vi ahí en mi celular una aplicación de unas historias que usted va eligiendo que sí, que no, entonces, pero son todas relacionadas con sexo. Y le dice, ¿usted quiere saber qué va a pasar en esta historia? Descargue la aplicación. Son expuestos por accidente, aún en el mismo YouTube y en el mismo cosa. Un día me dice una chiquita cuando lo hablamos, me dice, viera, yo estaba viendo videos de Barbies y un día me salió Barbie con Ken haciendo cositas. O sea, es que ahí mismo está escondido entre lo que ellos están haciendo. También por accidente que se les envía, que ellos están viendo mensajes de otros, que están viendo cosas que otros están viendo. Entonces, la mitad de los que han sido expuestos a pornografía ha sido de esa manera. Y lamentablemente, ahí se siembra esa curiosidad, donde si ellos no han sido educados anteriormente, pues tienden a ver, ¿verdad? Y a seguir buscando y a seguir entrando en el tema. 20% fueron expuestos a la pornografía en forma forzada. Y eso es algo de mucho, mucho cuidado. Yo recuerdo aquí en mi barrio pasó que había un chiquillo más grande que le estaba enseñando videos, no sé qué, luego las decían vulgares, ¿verdad? A otros chiquitos más pequeños. Entonces, muchas veces eso hay que tener mucho cuidado. A veces son primos, a veces son muchachos, a veces son adultos que están forzando a los niños a ver cosas que no son para la edad de ellos. Y un 30% buscaron por curiosidades, cosas que se asemejan a, por ejemplo, el chiquillo que buscó senos en internet y le salió cualquier cantidad. Es más, hasta la misma palabra, quiero saber qué es pornografía, puso pornografía ahí y ya le salió un montón de cosas que no necesariamente estaban buscando. Los niños no están buscando eso, pero vea cómo la misma pornografía viene y los enfrenta a ese punto. Dice, vean este dato, sí es un dato que hay que tener ahí, vea, así, enmarcado.
Realmente, el 75% de la generación pornonativa accede desde su propio celular o dispositivo. Los celulares son una bendición, pero pueden ser una maldición. Si su hijo o hija tiene celular, de eso vamos a hablar otro día, pero realmente es algo que usted tiene que tener cuidado. Yo no creo que cuando usted compre un celular para su hijo o hija con todo su esfuerzo y usted pague el saldo para que él pueda ver o hacer, ahora con esto de escuela en casa, que tienen que estar pegados viendo los videos que les mandan, que se van por allá a hacer trabajos, hay que protegerlos, porque yo no creo que ese esfuerzo de ese celular al final se convierta más bien en un arma en contra de ellos. Entonces, de eso vamos a hablar en semana 3, no 4, no se lo pierda. Las últimas estadísticas que les puse aquí sobre la exposición a la pornografía en la adolescencia, dice que un 92% de los hombres consumen pornografía en la edad de la adolescencia y un 62% de las mujeres lo está haciendo también. Mire, ahí les puse así en grande, esto no es solo para hombres. Actualmente se dice que en 5 años la cantidad de consumidores de pornografía entre hombres y mujeres va a ser la misma cantidad. Entonces, no es que usted diga, yo tengo una niña, no tengo que preocuparme de eso, ¿qué he dicho? Vale que no es varón. No, esto es algo que está afectando a todos por igual. Actualmente, de la misma manera, puede ser que a diferente edad, pero las niñas están en igual de riesgo que los varones y tenemos que cuidarlas de la misma manera, educarlas, enseñarlas y hacerles una voluntad firme respecto a esto. Entonces dice, sobre esto es por lo que estamos haciendo esta capacitación. Dice que los niños tengan contacto con la pornografía es cuestión de tiempo, por eso debemos prepararles. Vea, no es que su hijo sea malo, no es que su hijo sea bueno, no se trata de eso. Se trata de que en un momento dado su hijo va a tener la oportunidad de accesar a pornografía, sea por curiosidad, sea por accidente, sea porque lo forzaron. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Si eso va a pasar en algún momento dado, tenemos que apuntar y decir, entonces, ¿cómo voy a prepararlo yo para cuando llegue ese momento? Yo tengo que ver qué hago para que cuando ese momento llegue, mi hijo esté preparado para decir, no, ya yo aprendí qué es esto y yo no voy con eso. Y pueda afrontar la situación porque normalmente va a estar solo o va a estar con alguien que más bien le va a hacer presión para que accese a la pornografía. Entonces, hay que prepararlos de tal manera que para cuando ese momento llegue, ellos tengan las herramientas necesarias. Y por eso son varias sesiones y vamos a hablar en forma integral. Entonces, vemos que la pornografía es una de las 5 industrias más fuertes del mundo. Actualmente compite con la industria armamentaria, con la industria farmacéutica, con el narcotráfico. Es una de las industrias que más tiene dinero y eso significa que tiene un montón de consumidores, porque si no, no fuera tan fuerte. Si no tuviera un montón de consumidores, no prospera y no tendría estas altas cifras. Pero lamentablemente muchas veces hasta dentro de nuestras iglesias o dentro de nuestras casas es que están esos consumidores. Y lo que tenemos que hacer es buscar cómo apoyarles y cómo prepararles para que no sean parte. Entonces, ¿a qué se vincula la pornografía actualmente? A la hipersexualización de los niños y adolescentes. Vean, si dice, porque ahora hay tanto embarazo adolescente, ¿por qué se ven esas noticias de que un hermanito tuvo relaciones con una hermanita? ¿Por qué las niñas de 13 años piensan que si tienen un novio tienen que tener relaciones? ¿Por qué los niños piensan que tienen que tener relaciones con la primer novia que tienen? Porque la pornografía está hipersexualizándonos. Los programas de televisión, ese que yo les mencioné, ese es un programa de televisión hecho para adolescentes. Y ahí los adolescentes forman tríos, tienen novias, se van con uno, se van con otro. Entonces, realmente nosotros tenemos que ver que eso está repercutiendo en la forma en que estamos pensando y en la sociedad que estamos haciendo. Se está normalizando la violencia sexual y el abuso. Muchas veces se decía, ¿por qué han aumentado los casos de violación en grupo?
¿Por qué ha aumentado la violencia en contra de la mujer a nivel sexual? Y eso dicen, bueno, muchos estudios dicen, es como los chicos están creciendo, es lo que los jóvenes están viendo y es lo que los jóvenes luego pasan a representar. Tenemos niveles altísimos de abuso sexual en los niños, muchas veces de adolescentes, de jóvenes también. ¿Por qué? Porque ya en ellos lo han visto, entonces pasan a vivirlo. Crea adicción, por supuesto que está ligado al tráfico sexual. Depende del tipo de pornografía que consuma la gente, así se va a mover también el tráfico sexual, porque saben que lo que están viendo un día lo van a querer hacer realidad. También está ligado ya en los adultos a pérdida de empleo y productividad, a problemas de salud mental, depresión, ansiedad. La psicóloga les va a hablar un poco más de eso la otra semana, pero se dice que hay una crisis actualmente debido a la pornografía en toda la parte psicológica, matrimonios destruidos que ponen en riesgo a los niños. Entonces, la pornografía está ligada a todo eso. Y todo esto es lo que quiere venir a atacar a nuestros chicos, a esos preciosos que tenemos en casa, que están inocentes. Toda esta industria se vuelve en contra de ellos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esto es una guerra y estamos peleando por la integridad sexual de cada uno de los chicos que tenemos, pero necesitamos estar preparados y estar conscientes que estamos en un campo de batalla. No podemos dejar que las cosas pasen como si nada. La pornografía afecta al cerebro como una droga también. El cerebro de los niños aún no está preparado para manejar la información que van a ver, por lo que el acceso a la pornografía destruye parte del desarrollo normal de los niños. La pornografía no es solamente algo que pasa en un momento, es que la pornografía viene a nuestro cerebro directamente y empieza a cambiar la configuración y afecta el desarrollo de los niños, porque ellos no tenían que exponerse a esas situaciones y al exponerse empieza a cambiar en el ámbito social, en el ámbito psicológico y en el ámbito espiritual. Dice, ¿sabes qué pasa cuando un niño de 10 años es expuesto a una imagen pornográfica? La exposición temprana a la pornografía va a funcionar como un abuso sexual. ¿Por qué? Porque es un despertar prematuro de la sexualidad antes de que los niños y las niñas estén listas para su desarrollo y para enfrentar sentimientos sexuales. Entonces, cuando ellos se enfrentan a pornografía antes del tiempo, antes de su madurez, todavía una persona con madurez puede rechazarlo y puede avanzar más sencillo, pero para un niño eso le violenta sus pensamientos, él no entiende nada de lo que está pasando ahí y eso va a causar que él o tenga curiosidad o cree rechazo sobre la misma, que ya nos va a hablar la psicóloga de eso. Entonces, estas imágenes atrapan su mente, roban su inocencia y los empieza a convertir en consumidores de algo que los despoja de sus tiempos de juego, de su sueño. Muchos adolescentes no duermen porque están pegados al celular toda la noche. Chicos de 10 años pegados al celular toda la noche viendo qué realmente. Y ahí es donde muchas veces el tiempo de pornografía empieza a consumir el tiempo de todo lo demás. ¿Saben? Una imagen que tarda 2 segundos en entrar a la mente, dicen que va a tardar aproximadamente 20 años en borrarse. Que como son imágenes perturbadoras que impresionan, se quedan grabados ahí en nuestro cerebro hasta por 20 años, podría ser. Y por eso es que cuando hablamos de esto también estamos hablando de la parte espiritual, porque realmente Cristo es el que puede reconfigurar nuestra mente cuando esto ha pasado. Entonces, tampoco se pierdan esa sesión. Yo hoy solo anuncios. Pero bueno, la pornografía está ya nombrada como una droga. Cuando yo leía, se dice que muchos estudios los han eliminado porque no quieren revelar la realidad de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué como una droga, tanto como la heroína? Porque cuando se consume pornografía, el cerebro empieza a liberar dopamina, que es esa que nos da pues esa recompensa, esa felicidad, esa sensación de placer que tenemos en muchas otras cosas. Pero cuando viene la pornografía se libera una carga excesiva y esa carga excesiva sobrecarga nuestro cerebro.
Entonces es ahí donde lo empieza a configurar en forma diferente. ¿Por qué? Porque después de que pasa ese estímulo, el cerebro dice, bueno, ahora yo quiero más, quiero otra vez sentir toda esa dopamina. Y por eso es que el que consume lo vuelve a consumir y lo vuelve a consumir. Ahora, el problema con esto es que recibió tanta dopamina que los centros de recompensa reducen su capacidad. Por ejemplo, si usted con algo pequeño se ponía feliz, esa dopamina le hacía feliz, ya ahora no va a pasar porque hubo una sobrecarga. Entonces, ¿qué va a pasar? Se necesitan dosis más grandes para que tenga el mismo efecto. Y lamentablemente en la pornografía, dosis más grandes significa cosas diferentes, significa innovación, no es más tiempo. Les voy a enseñar estos cerebros que ustedes ven aquí, son como esas, no exactamente radiografías, no sé el sistema, pero si ustedes pueden ver el primero, ese es así está nuestro cerebro, balanceado, con muchas cosas pasando a la vez. El del medio es un cerebro que tiene heroína, que está drogado. Y el último, a mano derecha, es un cerebro que está con la pornografía. Entonces, vean el cambio que hay en el cerebro cuando la persona consume pornografía. Vean que esta inclusive es peor que cuando está con heroína. Y se dice que es que los tiempos excesivos que se dura consumiendo pornografía, también eso hace más daño al cerebro, porque algo que naturalmente cuando se tiene una relación debería durar minutos, en la pornografía dura horas. Entonces el cerebro también está teniendo un desgaste en esa área. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? La etapa en que ellos están formando la mayoría de hábitos y habilidades para el resto de la vida, su cerebro está súper activado para aprender nuevas cosas y por lo tanto es propenso a tener adicciones más fuertes. ¿Por qué? Porque el cerebro en ese momento está formando conexiones fuertes que le va a ayudar durante su vida adulta. Entonces, cuando él consume pornografía siendo un adolescente, esas conexiones fuertes que él está creando, le va a costar más romperlas. Por eso es que cuando, por ejemplo, se aprende en el colegio deportes o música o idiomas, eso le queda a uno por mucho tiempo, porque esa es la parte del cerebro adolescente, está cambiando. Entonces, cuando es la pornografía la que viene en la adolescencia, eso es un problema grande para el adolescente, porque está configurando su cerebro de una manera que después le va a costar más desconfigurarla. Y vimos en las estadísticas que lamentablemente son la mayoría de adolescentes los que están consumiendo pornografía. Entonces la pornografía está dibujando en su cerebro un mapa diferente al que debería estar. ¿Y qué pasa con la pornografía? La pornografía no genera un tipo de práctica sexual, genera un tipo de persona. Y eso es muy importante porque al reconfigurarse el cerebro, el desarrollo social y la vida espiritual también cambian. O sea, con la pornografía toda la persona está siendo cambiada a otra persona distinta a la que es. Dice, la pornografía no es una fantasía, no es una cultura y no es una educación sexual. La pornografía realmente viene para cambiar a la persona. Los hombres empiezan a mirar a las mujeres como un objeto de placer y viceversa. Genera un tipo de persona que disfruta del abuso, de la degradación y de la dominación de la mujer. O sea, lo que a usted lo hacía feliz y lo que usted quería, eso empieza a cambiar para cumplir lo que usted está viendo o con lo que usted se excitó de momento. Entonces, si un chico decía, ay, cuando yo sea grande quiero casarme y tener una esposa y ser feliz, eso empieza a irse de su mente, ya él no piensa en eso. Ya él lo que está pensando son en las fantasías que estuvo viendo en la pornografía. Entonces cambia toda la configuración de las personas. Igualmente en las mujeres. ¿Qué pasa? Cambia completamente su forma de pensar. Y ahora entonces empieza o soy sexy o no soy nadie. O sirvo para que se logre eso o no sirvo. Y por eso es que vemos hoy en día con tristeza como un montón de muchachitas están mandando videos de ellas, las fotos que ponen en el Facebook, bueno, son completamente inapropiadas. ¿Por qué? Porque necesitan mostrar su valía
de que ellas también pueden ser así, de que también son sexys, aunque tengan una edad de 13, 14 años, porque eso viene a configurar la forma en que vemos y la forma en que vivimos. Entonces, la pornografía está cambiando nuestra sociedad. Como vimos, hay miles de millones de personas que están accediendo a pornografía constantemente. Y la pornografía callada y en secreto viene a cambiar la sociedad y en cómo estamos pensando como sociedad. La misma pornografía ha cambiado en los últimos años como resultado de cómo ha cambiado la sociedad. Ahora vemos que se han normalizado un montón de cosas que hace 10, 20 años jamás se hubieran normalizado. Cuando yo me fui a ver ese programa que están viendo los adolescentes, Dios mío, pero es que eso era algo terrible. Jamás me hubieran dejado a mi muchacha ver eso. Jamás yo creo que ni lo hubieran pasado por la televisión en un horario regular. Y ahora, sin embargo, tenemos un montón de series, un montón de fábulas, un montón de anuncios, los anuncios de lencería como si nada, pegados en todo lugar para que los chicos de todas edades lo vean. Cada anuncio se publicita desde el sexo, desde la sensualidad. Entonces eso ha venido cambiando nuestra sociedad y por eso es que también la pornografía ha ido cambiando. Y se dice que actualmente el 89% de la pornografía contiene agresiones. Cada vez son videos más cortos y más violentos, según reportan los productores. Y imagínense que los videos más vistos sobre violaciones en grupo y sobre relaciones incestuosas son videos que tienen más de 225 millones de vistas. O sea, ¿por qué? Porque como les dije, la pornografía viene y necesita más, pero no necesita más tiempo de pornografía, necesita más violencia, necesita algo más fuerte. Y ahí es donde se empieza a configurar en ese tipo de persona que la pornografía quiere lograr y realmente cada vez se está violentando más la mentalidad del ser humano y degradando más lo que es cada uno del ser humano. Y esto se nos va introduciendo poco a poco hasta que vamos aumentando todos los niveles de tolerancia y nos va introduciendo cada vez a tener mayor sensualidad y sexualidad. Muchas veces yo le digo que a mí me pone hasta triste de ver chiquitas de 10 años con fotos en el Facebook donde lo que están enseñando es el trasero, el traje de baño, como si fueran modelos de una revista para hombres. Y todo el mundo lo ve normal. Y la mamá le da, me encanta, preciosa, mi amor. Cuando la mujer ha dejado de tener belleza por tener sensualidad y sexualidad. Y nuestra sociedad en Latinoamérica es terrible en eso. Y muchas veces, aún dentro de las iglesias, nosotros lo seguimos llevando a cabo y no ponemos un alto a decir, nos estamos metiendo en un mundo de sensualidad que no nos corresponde realmente. Porque hemos perdido lo que es el verdadero valor para cambiarlo al valor que está hoy en día de más peso, que es todo lo que tiene que ver con sensualidad. Entonces, ¿cómo es la escala normal que siguen los chicos y los adultos también en cuanto a pornografía? Primero, la mayoría están expuestos a bailes, escenas, canciones, anuncios de publicidad, lencería. Eso es lo que nos ataca a todos diariamente. Ahora, a veces nosotros ponemos altos, pero hay otros que no. ¿Se sabe qué está escuchando sus hijos? Por Dios, no, pornografía no es solo ver, es que hay canciones que describen una cantidad de actos vulgares e indecentes que no hace falta decir que lo vio. Y si usted va a ver los videos de música es algo peor. Yo tengo un alumno que un día me dijo, a él le gusta mucho el rock, y me dice, no, ya no estoy oyendo rock, ahora estoy oyendo una de reggaetón. Yo de ahí, ¿desde cuándo usted oye eso? Me dice, ¿quiere que le enseñe la canción? Yo, bueno, ahí, enséñemelo. Ese video era tan vulgar, pero tan vulgar que yo no podía creer que era el video de una canción. Y muchas veces nosotros ni siquiera eso estamos viendo. Los bailes ahora son completamente referentes al sexo. Las escenas en películas, las escenas en series, dejamos que los chicos las vean como si nada, cuando realmente incluye desnudos, incluye toda simulación al acto sexual y nos parece liviano. ¿Por qué? Porque estamos un poco intoxicados todos de pornografía y tenemos que hacer un alto y decir, realmente eso es lo que nuestros chicos tienen que estar viendo, leyendo,
realmente es apto para ellos y para nosotros también. Entonces, después de estar en todo esto, viene el segundo paso, cuando usted ya ve esa toma así, eso, y ya usted no lo quita, ya usted no dice qué es eso, sino que se queda ahí viéndolo. Y eso pasa en los adolescentes, ¿verdad? Ya van a ver la serie y entonces sigue la siguiente parte, ya no es solo verla, sino que la retrocede, la vuelve a poner, la retrocede, la vuelve a poner. Ya después, ay no, qué actriz o qué actor más guapo, voy a buscarlo en internet y se busca las fotos más provocativas que tiene de él. Y ya después de eso empiezan a acceder a pornografía explícita. Y después de eso es donde viene toda esta parte que se necesita la innovación o cada vez buscar historias más turbias, más violentas para poder tener el mismo nivel de dopamina que tuvo anteriormente. Entonces, esto es una cosa terrible en la que estamos viviendo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros? Nosotros no podemos encerrarnos en una burbuja, pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto que está pasando? Y es que aún estamos a tiempo de preparar a los niños. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a rechazar la pornografía, porque es la única forma. Usted no puede estar con ellos a tiempo completo para cuidarlos. No importa cuánto control uno tenga, siempre va a llegar el momento en que ellos se van a enfrentar a este mundo del que yo les estoy hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a prepararlos para que ellos mismos, por su propia decisión, lo puedan rechazar. Y también estamos a tiempo para medir cuáles son los niveles de tolerancia de nuestra familia. Si realmente cuando nos ponemos a ver tele todos ahí en la sala, estamos excediendo los límites. Si realmente lo que estamos viendo, compartiendo, escuchando, está bien o estamos pasando límites. Entonces, en esto los padres son la clave. Todas esas malas noticias sobre la pornografía, pero aquí hay algo más fuerte. Y lo más fuerte en la vida de un niño son los padres. Entonces, los padres son claves en este proceso de que los niños puedan afrontar y rechazar la pornografía cuando llegue a su tiempo. ¿Cómo? De 4 maneras. Protegerlos, prepararlos, crear métodos de escape claros y acompañarlos. Entonces, después, en la última sesión, vamos a tener toda la parte de educación en casa, cómo prepararlos, cómo crear círculos de confianza. Hoy yo solamente les voy a dar una pincelada. ¿Por qué? Protegerlos. Los papás necesitan tomar las medidas necesarias para cuidarlos. Usted no tiene que esperar a que el niño solito asuma la responsabilidad de no verlo, de no entrar en una página, de no descargar un juego. Usted tiene que cuidarles también, qué es lo que ellos están haciendo, qué están viendo, con quién están hablando, porque esa es otra forma en que también la pornografía se mete a la vida de ellos. Necesitamos controlar la exposición a la sensualidad y erotismo. Lo que les estoy hablando de la música, las faulas, Dios mío, hay algunas faulas que son terribles y los papás piensan que porque están viendo faulas está bien, pero hay otras ahora que están de moda, japonesas o no sé de qué país asiático, que son faulas completamente eróticas, que son pornografía dibujada y muchas veces los papás ni siquiera saben que eso está pasando. Entonces necesitamos controlar los dispositivos y en especial los que tienen acceso a Internet. Existen muchas formas que ya luego en la otra charla vamos a hablar de eso. Pero eso no va a ser suficiente, usted no va a poder controlar todo. Entonces necesita prepararlos. Y para eso primero necesitamos perder el miedo. Necesitamos prepararnos nosotros. Muchas veces a los papás les da miedo qué voy a hablar, qué le voy a decir, cómo le voy a decir, pero necesitamos primero, para eso es esta capacitación, para prepararnos, después para perder el miedo. ¿Por qué? Porque los más indicados para hablar de sexualidad a sus hijos son los papás. Hay profesionales muy buenos, hay personas en su iglesia, en su comunidad que le pueden ayudar, pero quienes tienen más impacto en la vida de los chicos son los papás. Y en cuanto a este tema, lo que les digan sus papás va a ser muy, muy importante. Ahora, algo importante es hacerlo primero que todos, porque la primera enseñanza tiene mucho valor. Quien llegue primero a contarles sobre sexualidad, sobre cuerpo, sobre pornografía, sobre todos estos temas, va a tener valor.
Si él aprende primero de sus amigos, si él aprende primero allá en la escuela, ahora con tanta cosa que sacan extraña para enseñar, eso va a tener valor. Pero si él aprende primero de sus padres, eso le va a quedar ahí grabado para que cuando llegue lo otro tengan y decir, ah, no, a mí ya me enseñaron lo correcto. Y cuando nosotros lo hacemos, también nosotros que estamos en Ministerio a Niños y podemos trabajar con los chicos y podemos prepararlos. Yo he podido preparar a algunos chicos y es bien bonito cuando llegan y me dicen, mire Lali, allá en el cole el profe salió con una tontería de que esto era así y así, pero usted ya nos había enseñado que nos iba a decir eso y que no era cierto. Entonces, quien llega primero con la enseñanza tiene una ventaja. Entonces, por eso los papás tienen que hacerlo y tienen que hacerlo de primero. Deben hacerlo mientras ocupan ese lugar de privilegio con los niños. Por eso lo estamos dirigiendo esta charla hacia los niños. Porque cuando el chiquito está pequeñito, lo que sus papás digan va a ser muy importante. Entonces, si el papá desde pequeñito le puede guiar, eso va a ser una realidad en sus vidas. Y algo muy importante es que hay que hacerlo antes de que ellos tengan interés. Siempre de acuerdo a la edad, que lo vamos a explicar mejor después, pero hay que hacerlo antes de que ellos tengan interés, antes de que tengan la malicia, antes de que tengan la curiosidad, nosotros irles preparando. Entonces, número 3 es crear métodos de escape claros, y de eso vamos a hablar en la última charla también. Pero, ¿qué vamos a hacer? La única forma de protegerlos realmente es enseñarle a que ellos se protejan por ellos mismos. Porque usted no va a estar ahí cuando sus amigos le enseñen ese video, usted no va a estar ahí cuando él tenga tal vez ese tiempo solo en casa con el internet. Entonces él necesita aprender a protegerse a sí mismo para cuando todo eso llegue. Crear ese filtro en decir, no, a mí ya me enseñaron que hay cosas buenas y cosas malas y esto no me suena bien. Yo mejor no lo veo, yo mejor no me meto ahí, yo mejor me salgo de esta conversación. Pero para eso los chicos tienen que tener muy claro qué es lo que sí van a tener en su vida y qué es lo que no van a tener. Por eso hay que enseñarles a pensar en forma crítica, un conocimiento real de las cosas y no engañándolos, sino que ellos tengan real conocimiento de lo que es bueno, malo, por qué sí y por qué no. Y como último, acompañarlos. Los niños y jóvenes necesitan espacios seguros, espacios donde puedan hacer preguntas de sexualidad y también hablar de experiencias con pornografía. Si usted es muy rígido, si usted no le da la oportunidad y él tiene problemas, ya ha consumido pornografía, tiene una adicción, si usted no le brinda ese espacio, ¿quién le va a ayudar? Entonces, eso siempre tiene que ser un tema que se trata con amor en casa, donde ellos sepan que usted le va a ayudar en lugar de castigarlo, en lugar de juzgarlo, que sí, que va a tener que tomar medidas, ¿verdad? Que no le va a gustar, pero por su bien, para ayudarle, para acompañarle. Esto se da en el proceso de la vida. Entonces, no es que usted diga, ya yo me fui mañana en la mañana y tuve esa conversación con mi hijo y check, listo para el resto de la vida. No, se acompaña en el proceso de vida. ¿Por qué? Porque los chicos van cambiando y las necesidades van cambiando. Por ejemplo, entonces, ¿cuándo empiezo? Oiga usted, tal vez usted pensaba ya a los 10 años, a los 9, a los 8. No. Se dice que la educación y prevención debe iniciar a los 3 años. Pero eso sí, hay que hablarles de acuerdo a la edad. Entonces, a los 3 años usted no se va a poner a darles unas explicaciones, pero sí usted empieza. ¿Y con qué empezamos? Los niños pequeños, empezamos de una vez y lo primero que hacemos es inculcarles respeto por sus partes íntimas. Con eso empezamos una educación sexual buena para los chicos. Es enseñarles que tienen partes íntimas, que deben ser respetadas como privadas, que no son malas, pero sí son propias de él. Les empezamos a enseñar a no confundirse en un montón como de charlas profundas y largas y extensas. No, son principios importantes sobre su cuerpo, sobre el respeto al cuerpo del otro, sobre las relaciones y expresiones de amor correctas, incorrectas, sobre fotos buenas, fotos malas y cosas pequeñas
que ellos van entendiendo sin entrar en temas profundos ni conversaciones gigantes, pero que van formando en los niños ese panorama en decir, ok, hay cosas buenas, hay cosas malas, está en mi cuerpo, yo respeto mi cuerpo y respeto el cuerpo de los demás. Si los chicos aprenden eso, mire, vamos ganando. No habría tanto problema como el que hay hoy en día con chiquitas que mandan fotos en ropa interior, videos que mandan a los novios, que los novios publican, que los... Si desde pequeñitos entendemos esta parte, todo eso se nos iría, porque saber que este es mi cuerpo y yo lo tengo que cuidar antes de que nadie más me lo cuide, yo lo cuido, porque tengo mis propias partes. Y a veces obviamos esto y dicen, ay, sí, ya ellos saben. Pero si vemos la realidad, no lo saben nuestros jóvenes, no lo saben nuestros adolescentes. Si no, no tuvieran un montón de fotos ahí bien peladas en el internet para que todo el mundo las pueda ver. Entonces son cuestiones, son principios que se van estableciendo desde que son bien chiquititos. Y a eso sí, conforme ellos van creciendo, empezamos a cambiar esa conversación con ellos. ¿Por qué? Porque ahora ya los chicos más grandes, entonces empezamos a girar en torno a una imagen positiva, hablando de las relaciones afectivas positivas, brindando explicaciones sobre los procesos de desarrollo que está teniendo en su propio cuerpo, explicándole lo que está pasando en su cuerpo, las emociones que lo atraviesan, todo eso. Si yo se lo explico, él lo va a ver como algo natural que le va a pasar en su momento y que a todos nos pasó. No va a tener esa curiosidad de ir a buscar, de ir a ver de qué me está pasando a mí, que me expliquen mis amigos mejor, sino que él va a estar seguro de sí mismo. Y aprendemos a crear vínculos de confianza y aprender a escuchar. Eso es muy importante. Como papás con los chicos más grandes tenemos que aprender a escuchar, igual como maestros, como consejeros, escucharles primero. Eso también lo vamos a ver después, pero cuando un chico vio pornografía y el papá se espanta todo, no, primero ocupamos escuchar qué fue lo que vio realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando por su vida? Y crear vínculos de confianza para que él sepa que estamos para apoyarle en medio de esto, que todos pasamos por ese proceso. Entonces, ¿cómo yo quiero ayudarte también a ti en ese proceso? Y por supuesto, tenemos que advertir sobre peligros y situaciones para que cuando él se enfrente a ese peligro, él diga, ah, ya sé, ya mi papá me dijo que cuando mis amigos quisieran salir con eso, yo les dijera esto. Ya mi papá me dijo que... Entonces, cuando uno les advierte y les prepara, ellos se pueden empoderar de sí mismos y saber cuál es la salida que tienen que tomar. Pero eso es un proceso que va a venir con los años, no es algo que se va a dar porque tuvimos una buena charla. No, desde pequeñitos irlos empoderando para que cuando ellos lleguen a esos 10 años que dice la estadística, sea uno de los que dicen, no, yo ahí no me meto. No, yo sé muy bien por qué yo no estoy ahí y puedan tomar decisiones. En lo que vienen de las próximas charlas, ustedes van a tener también la otra semana definiciones de acuerdo a la edad que usted puede decirle al niño qué es pornografía, sea a los niños pequeños, a los medianos, a los grandes, y cómo hablar un poquito más de este tema. Ahora ya son las 8, entonces me gustaría que si tenemos preguntas o comentarios, entonces tomemos este tiempo para realizarlos. Pastora, ¿tenía alguna pregunta o algún comentario? No, que qué bueno está esto. La verdad es que es importantísimo, porque hoy estamos viviendo las tragedias más grandes por falta de información a los niños. Y de verdad me alegra tanto ver ese tema en la mesa, porque cuesta mucho tocarlo por los mismos padres o por los pastores en la iglesia. Pero qué importante es. Que Dios me la bendiga por ese trabajo. Amén, sí, claro que sí, eso es lo que queremos, es quitar ese engaño que muchas veces ha caído de no hablar del tema y dice que cuando uno le pone las cosas por su nombre pierde el poder y eso es lo que necesitamos ir enseñando a las generaciones, a que no hay temas ocultos porque Dios está integral en toda nuestra vida, entonces tiene tanto interés también en nuestra sexualidad como lo tienen las relaciones que tenemos con otros, como lo tienen lo que hacemos o no hacemos fuera de la iglesia. Y es a donde queremos llevar a los chicos.
pero también que sepan que no están solos. ¿Alguien Amén. más quería participar? Lali, Sí, sí, buenas. Bueno, quería, bueno, agradecerle por la invitación y realmente, muy interesante todo lo que se planteó ahorita, ¿verdad? Y creo que como padres de familia tenemos que estar muy alertas en medio de estas situaciones, ¿verdad? Y a veces pensamos, por eso quería comentarle, porque viendo dos ejemplos muy claros de que a veces creemos que el tener a los hijos tal vez no salen, no van, tal vez no comparten con otros chicos, yo los tengo muy encerrados en la casa, no, no van a hacer otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, le voy a contar nada más rápidamente un caso que hace poco se dio y fue aquí en Quepos, donde una mamá tenía a su niña de 11 años en esa misma condición, ¿verdad? Sin embargo, la tenía con teléfono, ¿verdad? Y la niña no era como de muchos amigos, pero un día llegó la policía a la casa. La mamá asustada, ¿qué pasa aquí, verdad? Pues resulta y acontece que la niña había enviado algunas fotografías y estaban en redes de pornografía. ¿Verdad? Entonces ya empezaron a investigar y hay grupos de WhatsApp, creo que los chicos donde se piden que se tomen fotos entre ellos y, ¿verdad? Y se está dando muchísimo ahorita. Y entonces, ¿qué sucedió, verdad? Que la mamá estaba muy sorprendida porque ella creía que tenía el control al tener a la hija bajo el mismo techo y que ella no salía mucho, sin embargo no estaba dándole la educación en la parte que necesitaba dársela, ¿verdad? Entonces yo creo que esta parte es importante, yo creo que eso que decía ahora la pastora y lo decía usted, creo que es educarnos nosotros como padres de familia, entender que debemos aprender, conocer para poder tener las herramientas. Entonces yo creo que esa es la parte más importante como padres de familia, ¿verdad? Gracias. No, claro que sí. Y es que es eso. Cuando yo leía eso, yo escuché también para prepararme para esto una predicación de Danilo Montero. Y él decía a la iglesia, nadie se me levante que hoy quiero hablarles de este tema, ¿verdad? Y es decirles, es que sepa que su hijo le va a llegar la pornografía. Se vaya de la casa, no se vaya, esté ahí, va a llegarle. Entonces hay que prepararles. No podemos dejarlos ahí enfrentando la situación solitos. Ese ejemplo que nos da Jessica, ahora a veces. ¿Y qué pasa? Son chicos vulnerables. Hay que entender que detrás de esto hay adultos terribles, horribles personas detrás de esto, no solo chiquillos. O sea, muchas veces detrás de esos grupos de WhatsApp no son solo los compañeritos del colegio, es que hay viejos ahí que se meten para lograr eso de las chicas y de los chicos también, porque es que ahora todos están en riesgo. Entonces realmente nosotros tenemos que andar siempre, ¿verdad? Con el ojo así bien grande, orando, pidiéndole a Dios, pero no dejando de hacer nuestro trabajo, que es el cuidarles, el prepararles, el juntarles. Si uno ve siempre, Dios siempre advierte y dice que advirtamos. Es de esta misma forma que hay que hacerlo con los chicos, hay que advertirles que esto viene, hay que decirles, mire, es que Dios dijo que nosotros no somos de esta tierra. Y aquí es normal hacer eso, pero es que nosotros somos diferentes, pertenecemos a otro mundo. Y ahí es donde tenemos que guiar a los chicos. Bueno, sí, en mi caso, yo pensaba, mientras oía, ¿verdad? Todos los medios por donde se filtra lo que es pornografía, anuncios, programas, por todos lados, ¿verdad? Incluso la escuela, incluso amiguitos, pero también yo pienso que debemos estar un poquito más atentos, ya que hay una aplicación para mí que me ha servido mucho en cuanto al teléfono, ¿verdad? Porque al menos yo a veces no estoy en casa, pero sí necesito saber qué descarga mi hijo. Entonces yo me di a la tarea de instalarlo en el teléfono, la aplicación, pero por ahí puedo vetar eso, pero ¿cómo lo hago cuando yo no estoy en casa, no estoy cerca de él, por medio del televisor? Sí, sí, como decíamos, está la parte de proteger, pero es que está la parte de enseñar, porque es que hay situaciones, por eso es que la pornografía tiene tanto nivel de alcance, porque es que ella se mete calladita cuando nadie se da cuenta, más hoy en día. Decía uno en una predica, es que antes cuando yo quería ver pornografía tenía que esperar que todo el mundo se fuera a dormir y que a las 12 de la noche no sé qué canal la pasaba, ir calladito al tele de la sala de mi casa, o sea, era una tragedia, pero es que hoy en día está calladito ahí, entonces
sí esa parte, digamos, está muy bien que usted le cuide, y cuando hablemos de la tecnología vamos a hablar un poquito tal vez de esas aplicaciones y todo, pero en esta parte del televisor y todo es enseñarle, educarle, es decirle por qué no lo vemos aunque todo el mundo lo esté viendo. Es decirles que eso no está bien, no está normal, ¿verdad? Y entrar en ese proceso de realmente conversar con ellos, no es decirles no lo vea, porque en el momento que usted se salga, él lo va a ver. Es que tenemos que llegar y ahí nosotros recuerden que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces siempre hay que orar y decirle, bueno, Espíritu Santo, usted convénzalo. Yo le voy a dar la información, pero yo ocupo que usted le convenza. Y educar a los chicos de la misma manera, los que han participado, por ejemplo, en los devocionales que hacemos por semana, estuvimos hablando de decirle no a la maldad. O sea, es que es una decisión que tenemos que tomar, entonces sí hay que enseñarles, porque no podemos, lamentablemente yo no sé si se puede como controlar los programas, que es como casi imposible hoy en día, Es porque aún hasta muchos demasiado. programas para niños realmente no son para niños. Sí. Lali, una Sí. pregunta que, bueno, va referente al tema, ¿verdad? Ajá. Y creo que es importante porque podemos también ayudar buscando desde este trasfondo. ¿Usted considera de que la pornografía también puede venir de generación en generación sin que el padre o inclusive el niño sepa de que ha habido generaciones atrás que se ha consumido? Tanto puede ser en hogares que quizás cristianos en aquel entonces no eran cristianos, pero que llegan digamos, después al tiempo. Sí, Marisela. La verdad es que usted tiene mucha razón, yo no había pensado en eso, pero mire aquí, le van a dar una respuesta a mi madre. Buenas, ¿cómo están? La pornografía tiene un efecto igual que la adicción y causa una huella genética, porque la afectación llega a ser a tal grado, ¿verdad? Que al final la lucha contra la pornografía es igual que luchar contra una adicción química, y eso marca una huella genética. Entonces, no es que el chiquito va a nacer, ¿verdad? Ya, pero sí tiene una predisposición igual que en las adicciones. En esta parte, y también espiritualmente, de la misma manera, sabemos que lo que nuestra familia ha cargado, el enemigo quiere que nosotros lo repitamos, como cuando hay otros casos, ¿verdad? Entonces sí, es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes y sabemos que tras de que el mundo está así de terrible como está, tras de todo tenemos un área débil, entonces hay que fortalecerla. Y eso no quiere decir que el niño por ende va a caer en eso, no, significa que lo debemos fortalecer y le debemos acompañar y ayudar aún más, ¿verdad? Bendiciones. En muchos casos, las mismas amigas de nuestras chicas, por medio de videos o imágenes, indirectamente inducen a hacer lo mismo o inclusive imitarlas para ser popular. Y exactamente eso es lo que está pasando. Esa es la presión de grupo que se da hoy en día. Tal vez anteriormente en mi época era otra, pero hoy en día con los celulares y esto es, yo lo hice porque usted no, la que se toma la foto más sexy, la que sale más bonita, porque es lo que nos están enseñando las novelas, es lo que nos está enseñando el mundo Kardashian, es lo que nos está enseñando todo a lo que exponemos a los chicos, a toda esta cultura que tenemos tan sensualizada, viene a meterse a las chicas que son sus modelos a seguir, entonces si no tienen otra realidad, ellos también van a quererla hacer. Y con los amigos sí hay que tener mucho, mucho cuidado y estarles enseñando a los chicos, no todo lo que hagan está bien, y por eso hablamos de ese filtro, ¿verdad? Irles enseñando que ellos mismos valoren, pero que aprendan a cuidar su cuerpo como punto número uno, como es el regalo de Dios, que es lo que hablamos desde los 3 años, aunque usted no lo crea, si usted le está enseñando a valorar su cuerpo, usted le está enseñando a que crezca firme y que vaya en contra de toda esta corriente. Entonces es un proceso que va en cada año. Bueno, primero es felicitarlo por el tema porque realmente siento que es muy importante y a veces los mismos papás es como que tienen ese temor de hablar eso con los hijos porque dicen como que los va a incitar a ver ese tipo de cosas, y creo que realmente sí se tiene que tocar ese tema. Y con respecto a los padres, también quisiera hacer la sugerencia, o si ustedes me podrían ayudar,
porque si bien es cierto, el primer fuente, digamos, que deberían tener los chicos son los padres de familia, tenemos chicos en la iglesia que son desobeditos, que se roban a los chiquillos o se los llevan a la iglesia, pero realmente los papás no están presentes. Y, o sea, ahora estoy con los chicos más pequeñitos, pero también estuve trabajando con jóvenes y me pasó un caso de que una de mis jóvenes estaba metida en pornografía, pero era porque la mamá la incitó a eso, porque veía justamente las fotos provocadoras de los papás. Entonces quisiera que en las futuras charlas, cuando toquen la parte de los papás, también es cómo manejar esos papás que más bien incitan a los niños. Sí, ahí es un trabajo de acompañamiento. Sí, como yo les decía, el principal y más importante son los papás, pero sí muchas veces el papá no sabe cómo, ni a veces ni quiere hacerlo, ¿verdad? Porque también está metido en situaciones de estas o no le ve nada de malo cuando tenemos papás, niños que vienen solitos a la iglesia. Sí, también tenemos la opción de trabajar como equipo, como iglesia. Yo recuerdo en mi iglesia hicimos una escuela para padres que trabajó todo, adultos, jóvenes y niños, y yo me llevé a los niños. Mire, cuando yo me llevé a esos chiquitos, yo no tenía que decirles nada. Esos chiquitos, no, es que la pornografía es esto, y ni era el tema que yo estaba tocando, ¿verdad? Es esto, y el otro, sí, es que mi papá tiene esto en el WhatsApp y esta. Entonces, muchas veces los niños tienen mucho más información, pero ¿qué hacemos nosotros desde posición de iglesia? Siempre tenemos que trabajar en conjunto. No decir, yo me voy a llevar a ese chiquito, no, trabajar en conjunto. Si podemos tener un movimiento de iglesia y trabajamos por áreas, eso está muy bien. Si es solo desde el departamento de niños, entonces yo, si quiero hablar un tema, pues voy a buscar esto. Primero, bases, como les dije, las bases que me van a ayudar a que eso sea firme. Si usted está con los pequeñitos, genial, porque ahí empezamos. Después, si ya yo quiero hablar temas más directos, yo necesito conocer muy bien la edad. Y por eso yo les estoy pidiendo que vengan a las 5 sesiones. No se vayan solo hoy, porque vamos a estarles dando claves y tips para hacerlo bien. Porque si yo llego ya, uy, es muy importante, voy a ganar a mis chicos de 5 años y los chicos tienen diferentes trasfondos. Hay familias que son muy abiertas al tema, hay familias que todavía creen en la cigüeña, hay familias, ¿verdad? Entonces, yo necesito ser, cuando voy a enseñar en la iglesia, sí, muy básica, muy directo a lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros, fortalecernos y no entrar en detalles exactamente de detalles sexuales con los chicos, porque cuando yo doy una enseñanza básica, el que sabe, sabe y sabe de lo que yo le estoy hablando. Y el que no sabe, pues ahí va. Entonces, cuando yo hablo con ellos, sí tengo que ser pues bastante básica, bastante apegada a la palabra, apegada a sus edades, para que, y siempre, si yo puedo estar en contacto con los papás y decirle, mire, quiero enseñar sobre esto, o nos gustaría hacer un taller de esto, imágenes buenas, imágenes malas, por ejemplo, para los más pequeños, videos buenos, videos malos, y ustedes van a ver un poco más de eso con las demás expositoras. Entonces, yo eso sí se los he repetido, pero se los vuelvo a pedir, vengan a las 5 sesiones para que sí puedan llevarse el plancito completito y la idea completa en mente para que lo hagamos bien, porque es muy importante, pero no podemos hacerlo mal, porque si no también como iglesia nos podemos meter en un problema bien grande. Entonces sí hay que llevar ese balance, ¿verdad? Dice Israel, excelente tema. Solo me gustaría recalcar la importancia de adelantarnos al problema y no esperar que el problema ya esté presente en los niños, pues en el campo de la pornografía hay un punto de no retorno del cual es muy difícil volver, así como padre es importante no dormirnos en los laureles. Exactamente, Israel, es lo que hablábamos, no hay edad, no hay que esperar a que eso ya pase, es que eso se empieza desde pequeños y se va llevando y se va llevando, porque sí, o sea, realmente es triste ver a jóvenes que ya están consumidos en esta adicción, verlos cómo sufren y después cómo les cuesta salir de esto, porque lo que hablamos es eso, la pornografía nos convierte en otro tipo de personas. Entonces, el trabajo que hay que hacer para volver y dejar eso atrás es fuerte. Entonces, si no hay edad, justamente por eso estamos hablándolo desde niños, porque ahí es donde está empezando y no queremos
jóvenes dañados, queremos jóvenes con una sexualidad sana, con una identidad en Cristo sana también, porque esa parte se va a ver afectada también con la pornografía. Muchas gracias por este tipo de temas a tratar. Yo trabajo con adolescentes y con jóvenes en colegios y es interesante cómo realmente cuando uno llega ya a jóvenes, este tema ya ha pasado por las mentes y los corazones de los muchachos demasiado. Así que ese punto de prevenir es súper importante. Uno con los muchachos, es que la pornografía es demasiado adictiva. La pornografía se compara con los juegos de azar, se compara con las drogas, y para todos esos hay regulaciones, pero para la pornografía no hay. Y ese tipo de adicciones realmente amarran a los muchachos y desde muy jóvenes. Entonces, es necesario que nosotros empecemos desde antes, porque los niños ya están expuestos a eso. Es interesante, puede que más adelante hasta ustedes mismos lo comenten, hasta físicamente. Todo se afecta. Antes las niñas les llegaba el periodo a los 12, 13 años. Ahora a las niñas les está llegando el periodo a los 10 años, 9 años o antes. Entonces realmente hasta en su propia biología las cosas se están anticipando. Entonces ya uno no tiene que explicarle mucha cosa a los niños porque ya lo conocen. Entonces realmente tenemos que adelantarnos y prevenir. Realmente tenemos que crear esas convicciones, como decía Lali, porque si no, los perdemos en el camino. Y esta conexión entre niños y jóvenes es necesaria y necesitamos realmente hacer ese traspaso de niños a jóvenes sea un traspaso sano, porque si no los perdemos en el camino. Si no se crean esas convicciones, los perdemos en el camino. Gracias. No, exacto, y excelente, digamos, para adolescentes también. Lo que pasa es que yo no sabía pues la cantidad que íbamos a manejar, pero sí, son las mismas bases. Realmente toda la iglesia debe trabajar de alguna manera esta parte del área sexual, integridad sexual en todas las edades, en todas las etapas. Es algo que tenemos que caminar siempre para ayudarles a ir en esa área sanos. Y muchas veces, sí, como decía Tati, hay que ayudar a los chicos, porque muchas veces los papás mismos son quienes exponen a los hijos a esto. En eso que yo les conté de la iglesia, un chiquito me dijo, sí, yo lo veo porque a mi papá al WhatsApp le llegan porque él está en un grupo donde solo está sumando. Entonces, hay que ayudarles y acompañarles también, ¿verdad? Porque muchas veces en sus hogares es ahí donde está la situación. Las niñas que ven a sus mamás en el mismo patrón, pues lo siguen, ¿verdad? Entonces igual necesitamos nosotros tener esa valentía y esa sabiduría para poder ayudar a estos niños en esta época. Lali, pues, digamos, esto es muy importante para nosotros porque sí es un tema común que no sabemos cómo abordarlo. Y también porque como no somos profesionales, muchas veces nosotros, la iglesia, no se mete en ese tema, ¿verdad? Y entonces sería bueno poder uno capacitar papás, sobre todo, porque la escuela no la gana, todas, porque ellos sí tienen su gente, sus profesionales, y nosotros nos quedamos rezagados ahí en esa parte. Entonces es muy importante esta charla y poder capacitarnos, y si podemos traer tal vez a la iglesia profesionales en este campo, ¿verdad? Ya que nosotros no lo somos, bueno, en caso mío no, pero me parece perfecto para poder, como dice usted, batallarle al enemigo con la inteligencia que también Dios nos ha dado, ¿verdad? Y la capacidad. Así es. No, y eso es muy importante, pero no solo tenemos que esperar profesionales, ¿verdad? Si uno, pues para eso estamos en esta capacitación, usted puede replicarla, para eso aquí ya vemos uno rompiéndonos el coco, para que usted se lleve esto así y usted lo pueda replicar también, ¿verdad? Porque sí es muy importante. Y tal vez nosotros no seamos los más profesionales, pero hay algo importante y es que nosotros tenemos esa conexión con los chicos. Entonces, lo que nosotros les digamos va a ser muy importante. Lo que nosotros opinemos y el amor que les brindemos sobre este tema va a marcar la vida tal vez más que una maestra de escuela. ¿Por qué? Porque hay una conexión y hay un interés de amor y ellos saben que se los decimos por su bien. Entonces va a haber ese vínculo que va a ayudar mucho más tal vez
que solamente un profesional a veces. Pero sí, capacitar a los padres y tener escuelas para padres es genial, porque ellos son los que van ahí con más fuerza con los chicos.